Saludos iglesia, Dios te bendiga, bienvenidos a Castillo del Rey Cancún. Estoy orando para que este mensaje te pueda edificar y te pueda bendecir. Hoy vamos a aprender por qué a veces nuestras oraciones no tienen respuesta. Yo creo que va a ser un mensaje de mucha bendición y edificación. Pon atención. Amén. Entonces, yo quiero seguir hablando acerca de la oración, pero hoy, esta semana y la siguiente semana, quiero que atendamos una pregunta importante respecto a la oración, porque es algo a lo que nos podemos afrontar. Y el título de mi mensaje es una pregunta. La pregunta es: ¿por qué no recibí respuesta a mi oración? ¿Por qué no recibí respuesta a mi oración? Esta semana y la próxima semana vamos a ver, a la luz de la palabra, las causas por las cuales algunas oraciones no tienen respuesta. Pero quisiera establecer un fundamento primero, ¿ok? Quisiera que entendiéramos esto primero. La Biblia nos pide que oremos constantemente. ¿Está de acuerdo conmigo? La Biblia nos dice que no dejemos de orar, ¿cierto? La Biblia dice que oremos constantemente. Dice la Biblia que oremos en todo lugar y con manos santas. La Biblia dice que velemos y oremos. Es más, la Biblia hace una invitación constante a que ante el regreso de Cristo estemos nosotros orando constantemente. Así que debemos de entender esto y poner este fundamento. No podemos y no debemos dejar de orar. ¿Está conmigo? No podemos y no debemos dejar de orar. Aprendimos la semana pasada que la oración debe ser una necesidad en mi vida. Debo de verlo como una necesidad. Si yo no necesito orar, no voy a orar, porque no lo necesito. Porque me puedo ir al trabajo así, porque me puedo ir a la escuela así, porque he vivido mucho tiempo así. ¿Para qué orar? Y nunca vamos a verlo como una necesidad. O a lo mejor no le damos la importancia a la oración y la utilizamos a lo mejor como último recurso. Si ya no sé qué hacer, si ya se me atoró el carro, entonces Diosito, ayúdame. Y ya es el último recurso. Pero la oración debe ser una necesidad y debe de ser constante. ¿Está conmigo? Entonces, este es un fundamento importante. No podemos dejar de orar. Ahora, déjeme plantearle una realidad. No todas las oraciones tienen respuesta. ¿Está conmigo? No toda oración que elevamos va a recibir una respuesta. Escuche, aunque esto sea una realidad, no debe ser una limitante para que yo deje de orar. ¿Por qué tengo que enseñarles esto, amados? Porque estamos en un tiempo lindo de oración. Estamos recibiendo, estamos creciendo en la oración. Muchos que no oraban empezaron a orar. Muchos que no se levantaban a orar se empezaron a levantar a orar. Y empezamos a ver un mover lindo y despertar en la oración. Muchos están aprendiendo a orar todavía, ¿verdad? Están llegando en la mañana a orar y aquí aprenden a orar y luego oran en sus momentos privados con el Señor. Y está trayendo el Señor algo lindo. Pero debemos de entender algo. Hay momentos en la soberanía de Dios y hay momentos en nuestro caminar con Dios que oraciones no van a ser contestadas. Y cuando esto suceda, yo debo de tener la madurez y el fundamento firme y sólido para no moverme ni a la derecha ni a la izquierda y permanecer en la oración al Señor. La oración nunca debe de ir a menos. Podría estancarse, pero nunca va a menos. ¿Está conmigo? La oración, si usted ya está orando 15 minutos, bueno, no debe de bajar de 15 minutos su oración en todo lo que resta de su vida. Por lo menos debe de mantenerse en ese tiempo. ¿Está conmigo? Porque si empezamos a menguar en la oración, entonces el enemigo empieza a ganar ventaja y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay una realidad. No todas las oraciones tienen respuesta. Y esto puede traer desánimo. Esto puede traer cansancio. Esto puede traer agotamiento. Esto puede frustrar a algunos cristianos.
Y algunos pueden sentirse frustrados porque han orado por mucho tiempo y no reciben respuesta. ¿A alguien le ha pasado que está orando junto con otra persona por una misma situación y Dios le responde a esa persona, pero usted no? ¿Verdad que se siente bien padre? Dice, ay Señor, pero si yo oré también junto con él, si oramos juntos, la sanaste primero a ella. Gloria a Dios por eso. Pero hay respuestas de Dios que tal vez no van a llegar. Entonces yo no puedo desanimarme. Yo no puedo desanimarme ni puedo frustrarme. Muchas veces esta pregunta de por qué no recibía mi respuesta a mi oración, muchas veces nace de un corazón amargado, de un corazón resentido, que dice, ¿por qué no recibí respuesta? ¿Por qué no me respondió Dios si yo le pedí con fe? Si yo le pedí que hiciera algo y no hubo respuesta. Tenemos que entender cuáles son algunas causas, afianzarnos en la palabra de Dios, sostenernos de la palabra de Dios, responder a la palabra de Dios y confiar en el Señor y en su soberanía para nuestras vidas. Amén. Mire, hay algunas claves para vencer el desánimo. Entendiendo esto, ¿cuáles son las causas por las que algunas oraciones no son contestadas? Y son 3 puntos que vamos a ver. Hoy vamos a ver uno, el próximo domingo vamos a ver 2. El primero es por la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Ese es el primer punto. Y ese es un punto muy importante. Dios en su soberanía muchas veces no va a responder. No va a decir, a veces Dios guarda silencio. ¿A alguien le ha pasado que ora y el Señor no responde nada? Soberanía de Dios. Y Él sabe lo que hace. Otra razón por la que oraciones no son contestadas puede ser por nuestra causa. Puede ser por causa nuestra. Y si es de nuestra causa, tiene que haber una respuesta a ello. Y también otra razón por la que no hay respuesta a las oraciones es por oposición del enemigo. A veces el enemigo se opone y atrapa y enreda, y a lo mejor se abren puertas y el enemigo aprovecha esas puertas y levanta oposición. Y cuando esto sucede tenemos que responder de una manera. Para todas estas causas, amados, hay una respuesta. Para todo hay una respuesta. Y esa respuesta es una decisión que debemos de tomar. Esa respuesta es una decisión que yo tomo de lo profundo de mi corazón. Por ejemplo, en la soberanía de Dios, si Dios decide no responder la oración, mi respuesta, mi decisión es: voy a descansar en la soberanía de Dios. Descansamos, ponemos todo en sus manos. Hemos orado, hemos pedido, no es por nuestra causa, no es oposición del enemigo porque hemos visto la victoria, hemos ayunado, hemos ahí levantado oración. Simplemente Dios ha guardado silencio. Cuando eso suceda, mi respuesta es: Señor, gracias. Yo descanso en ti. Mi vida está en tus manos y tú sabes lo que haces, Señor. Y voy a estar feliz, voy a estar contento y voy a danzar en el desierto. Amén, aleluya. Ahora, si la oración no es contestada por mi causa, hay otra acción. Yo debo de arrepentirme de todo pecado. Si la oración no viene la respuesta por mi causa, yo debo de corregir lo que tenga que corregir en la presencia de Dios. Puede haber situaciones en nuestro corazón o en nuestra vida que estén estorbando ahí. Y si somos nosotros, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Estaba una señora orando: Señor, por favor, quita todo estorbo en la familia, paz, y que se desaparece. No le entendieron. Tengo que corregir lo que esté mal, tengo que corregir lo que a Dios no le agrada, si es por mi causa. Y no les dije quién fue, porque tengo el testimonio completo. Ahora, si es por causa de oposición, tengo que pelear la batalla. Tenemos que pelear la batalla. Y tenemos que estar listos para la batalla.
que a veces se puede levantar oposición. El apóstol Pablo dijo: se han abierto grandes puertas para predicar el evangelio, pero también se ha levantado oposición. ¿Y qué les dice a la iglesia? Oren por mí, porque está fuerte esta lucha. Pónganse a orar. Entonces, nosotros, si vemos que el enemigo es el que está levantando oposición, porque Dios dijo, ahí está la promesa, tú estás caminando en su voluntad, te limpiaste de todo pecado, levantas manos santas como dice la palabra, y no viene la respuesta, a veces el enemigo está ahí y lo podemos percibir espiritualmente, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de este siglo. Entonces, para cada causa hay una respuesta. Amén. Si es por la soberanía de Dios, descanso. Si es por mi causa, tomo decisiones y me arrepiento y pido perdón al Señor, corrijo lo que tenga que corregir. Y si es a causa de oposición del enemigo, vamos a pelear la buena batalla de la fe, sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Y que el Señor nos pueda ayudar. Quiero que hoy profundicemos en este punto de nuestra causa. Salud. Por nuestra causa. ¿Qué pasa cuando yo soy el que está estorbando para que venga la respuesta a la oración? Porque podemos ser nosotros, es una posibilidad, y una posibilidad grande, que a veces, amados, no somos lo suficientemente humildes como para reconocer eso. A veces nos sentimos tan merecedores, nos sentimos que Dios nos debe de dar todo, porque Dios es tan bueno y Dios es tan poderoso, y pues que me dé lo que yo necesito. Pero si no tenemos el corazón correcto, déjeme decir algo, estamos estorbando las oraciones, y muy probablemente por eso no ha venido respuesta. Así que a la luz de la palabra vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto. ¿Le parece bien? Mire, al menos hay 4 fuentes que podemos ver o que podemos detectar y que debemos de eliminar para que las oraciones sean contestadas, ¿ok? Son estas 4. Primero, el pecado. 4 fuentes. Primero, el pecado. El pecado estorba las oraciones. Segundo, problemas de carácter. Cuando nos brota el apellido, aleluya, me sale lo González. Y no el González de Nuevo León, el de Tamaulipas. Ay, Señor, está más peligroso. Problemas de carácter. Problemas relacionales también estorban la oración. Problemas relacionales estorban la oración. Y otra causa, poco menos común, pero también posible, es pedir mal. A lo mejor no estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios y estamos pidiendo mal, estamos pidiendo equivocadamente. Muy bien, ¿ya los apuntó? Muy bien, vamos a empezar con la primera fuente, la del pecado. Yo debo de entender este principio. El pecado estorba las oraciones porque levanta barrera entre Dios y nosotros. El pecado siempre va a estorbar las oraciones porque levanta una barrera, nos separa de Dios. Porque Dios es santo. Y dice la Biblia que seamos santos como Él es santo. Porque Dios habita en la santidad de su pueblo. Entonces, si hay pecado en mi vida, pecado abierto, pecado constante, pecado que se practica constantemente, es un estorbo a la oración. Porque estamos levantando una barrera entre Dios y nosotros. Tenía la palabra y se me estaba. No, ya me regresó. Se distorsiona la relación con Dios. Se distorsiona. Pedimos y sabemos que está ahí una situación y no la resolvemos y como que medio le pedimos perdón a Dios, pero nada más sentimos remordimiento, no hay un arrepentimiento. La manera que usted sale del pecado es por medio del arrepentimiento. Usted se arrepiente y Dios lo saca de ahí. Confiesa sus pecados, Dios lo perdona, lo justifica, lo limpia, lo sana, lo restaura, lo levanta y empieza a caminar en el proceso que Dios tiene para su vida. Pero tiene que haber arrepentimiento.
con remordimiento, simplemente nos sentimos mal por lo que pasó, pero nunca hay una respuesta completa, ni hay un volver completo del corazón a Dios. Tenemos que arrepentirnos en presencia del Señor. Amén. Entonces, pecado siempre va a estorbar las oraciones. Y quiero que veamos algunos versículos. Primero, Proverbios capítulo 15, en el verso 29. Proverbios 15, 29. Dice la escritura: Jehová está ¿qué? Lejos de los pecadores, de los impíos, de los malvados. Pero él ¿qué? Oye la oración de los justos. Hay un contraste. El pecador está lejos de Dios, pero quien guarda su vida, quien guarda su caminar con el Señor, quien ha sido justificado por medio de Cristo y recibe perdón de pecados, dice que Dios oye sus oraciones. ¿Alguien le da gracias al Señor? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, a identificar qué es lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada. Que Dios nos muestre, nos revele: Señor, ¿habrá pecado en mi vida? Mire, Salmos 17, versículo 1. Salmos 17, versículo 1. Dice el salmista: oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, Señor. Le dice: escucha mi oración, hecha ¿de qué? De labios sin engaño. ¿Qué está planteando aquí el salmista? Está diciendo: porque no hay pecado, Señor, yo sé que la oración puede ser escuchada. Y es un reconocimiento que si hubiera mentira en mis labios, que si hubiera pecado en mis labios, esta oración sería estorbada, Señor. Pero como no hay mentira, no hay engaño, Señor, escucha mi oración. Amén. Entonces tenemos que identificar, tenemos que ver qué hay en nuestro corazón, si hay algún pecado. Mateo capítulo 15, versículo 8. Dice la escritura, Jesús hablándole a los fariseos y al pueblo, le dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pueden decir que oran todo el tiempo, pero hay un pecado muy profundo en el corazón, muy profundo. Hay una práctica de pecado que los hace estar lejos. El corazón está lejos. Y yo debo de saber qué es lo que está sucediendo. Ahora, amados, hay cosas obvias. ¿Está conmigo? Hay cosas obvias que sabemos que están mal y que son pecado. Y como decía mi papá cuando nos regañaba: mira, Josué, tú sabes que sabes que sabes y sabes y sabes que sabes porque sabes que sabes que está mal. Yo me quedé en el 7 sabes, ya no sabía ya no sabía los demás sabes. Pero tiene razón sus palabras, porque él decía: tú sabes lo que estás haciendo que ofende a Dios. Tú sabes que esas palabras, esas maldiciones ofenden a Dios. Tú sabes que esa adicción a la pornografía ofende a Dios. Tú sabes que ese problema que tienes para tratar de solucionar las cosas de manera ilícita ofende a Dios. Y eso está estorbando las oraciones. ¿Está conmigo? Este mensaje es de poquitos amenes, pero con que caiga la revelación así va a ser suficiente. Si siente así como que se quiere levantar para irse, aguántese. Sabemos lo que está mal. Si hay algo que sabemos que está mal, tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Amén. Que nos haga libres. Ahora, tal vez estás batallando con un pecado y no puedes salir de él. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Muchas veces sabemos que estamos pecando, sabemos que tenemos una práctica que ofende a Dios y muy probablemente no lo hemos confesado.
Tal vez no hemos ido delante del Señor y decir: Señor, estoy pecando en esto. ¿Cuándo fue la última vez que oramos así, que hablamos así con el Señor? Muy probablemente hace muchos años, o tal vez nunca se ha hecho. Pero dice la Biblia que si confesamos, que Él es fiel y justo para perdonar. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos pueda ayudar. Ahora, si hay algo que está mucho más profundo y no puede salir, nos tenemos los unos a los otros para sostenernos y para ayudarnos. Si necesita una consejería porque está en una práctica de pecado de la cual no puede salir y necesita consejería, busque ayuda, busque personas que lo puedan ayudar, busque creyentes maduros. Estamos sus pastores para orar con ustedes y salgamos adelante de estas cosas, porque la práctica de pecado nos está apartando de Dios. Y si no corregimos, las oraciones van a seguir siendo estorbadas. Amén. Entonces, vayamos delante del Señor, confesemos, ¿verdad? Ahora, es vergonzoso, es penoso a veces, ¿verdad? Y por eso a veces no decimos nada delante del Señor. ¿Verdad? Señor, pues tú sabes todo, Señor, tú conoces todo. Dígalo. Tengo un problema con mis ojos. Tengo un problema con mi corazón. Tengo un problema de avaricia. Tengo un problema que quiero más y me está haciendo mucho daño. Dígalo delante de Dios. Confiese los pecados y Dios es fiel y justo para perdonar. Amén. Porque esa es una causa de que la oración pueda ser estorbada. Ahora, puede haber también un pecado oculto que probablemente ni siquiera nosotros sabemos que está ahí y tenemos que renunciar a ello. Tal vez una atadura de brujería, una atadura de hechicería, o tal vez algo que algo sucedió de pecado en la familia y que no sabíamos que estaba ahí. Y tenemos que pedir al Señor también que nos limpie de todo eso, ¿verdad? Porque puede ser también un estorbo y que Dios nos pueda liberar y romper todas las cadenas. Yo creo que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, así dice la palabra. Y podemos confesar y creer eso. Entonces, podemos orar así como dijo el salmista: Señor, examíname, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Amén, que Dios nos ayude. Y mire, Proverbios 28 versículo 9, que este pasaje me llamó muchísimo la atención. Proverbios 28 versículo 9. ¿Lo tiene? El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios, dice, su oración también es abominable. Más directo ni cómo le podemos, ni en la NTV está tan directo como en Reina Valera 60. Dice que aquel que no oye la palabra, que no vive la palabra, que no practica la palabra, o sea, está en pecado, dice, su oración es abominable. Dios no escucha la oración de alguien que practica pecado. Entonces, antes de orar, amados, debemos limpiarnos de toda contaminación, debemos arrepentirnos de todo lo que ofende a Dios, pedirle perdón a Dios, levantar manos santas, ir delante de la presencia y decir: Señor, límpiame. Antes de orar por cualquier otra cosa, límpiame, lávame, Señor. Amén. Purifícame. Si hay algo que está ofendiendo, perdóname, Señor. Y si hay pecados en los cuales estamos tratando de salir, empecemos a confesarlos delante de la presencia de Dios y veamos cómo Él nos trae libertad. Amén. Entonces, una fuente que estorba para la oración es el pecado, y tenemos que saber cuando hay pecado, arrepentirnos. Segundo, problemas de carácter. Problemas de carácter. Probablemente nuestra manera de ser está causando problemas y a lo mejor no nos lleva hasta el grado del pecado, pero nos deja ahí en la línea, y una actitud incorrecta puede estorbar nuestras oraciones. Hay dos maneras de vivir la vida cristiana. Es bastante práctico. Dos maneras de vivir la vida cristiana: en el espíritu o en la carne. ¿Está conmigo? O vivimos en el espíritu o vivimos en la carne. El apóstol Pablo se lo dijo a los Gálatas, que no satisfagan los deseos de la carne, antes bien que andemos en el espíritu, para que empecemos a producir el fruto del espíritu en nuestras vidas. El fruto del espíritu, amada iglesia, es el carácter de Cristo en nosotros. ¿Está conmigo?
lo que hace que Cristo, lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, es formar a Cristo en nosotros para que su carácter pueda ser sustituido por el carácter que teníamos. Esa es la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Yo tengo un carácter que era peleonero, que era orgulloso, que era que vivía a la defensiva, que atacaba constantemente. No sé, puede haber muchas cuestiones por causa de heridas, ausencia de padres, daños, cosas que pudimos haber enfrentado que moldearon y formaron el carácter desde muy pequeños. Y eso, tristemente, muchas de esas actitudes nos apartan de un carácter semejante al de Cristo. ¿Está conmigo? Muy probablemente yo soy una persona que no se parece a Cristo, y tenemos que parecernos a Jesús. Amén. Que Dios nos ayude a parecernos a Él. Una vez estábamos en una playa ahí en la Isla del Padre, allá en Brownsville, Texas, con mis papás. Y nunca se me olvida esta anécdota, que estábamos ahí con toda la familia comiéndonos una nieve, y estábamos ahí sentados en un muellecito que está cerquita de la playa, teniendo un tiempo muy, muy, muy lindo. Y estábamos ahí pasando un tiempo platicando con mi papá, con mis abuelos. Estábamos ahí pasando la tarde juntos, y en eso llega un muchacho con cabello largo, con barba y con túnica, y andaba en patines, así como hoy lo veríamos como un hippie. Pero cuando estábamos ahí, mi hermanito David dice: mira a Jesús en patines. Desde ese día David le pidió patines a mi papá y le dijo: papi, yo quiero patines como Jesús. Y mi hijito, no era Jesús, era un muchacho. Estaba igualito a Jesús y tenía patines. Y si Jesús tenía patines, yo quiero patines. Es que David, es que mira cómo te explicamos. Y él se quedó con eso. Fue su insistencia que le compraron sus patines. Y David, cada que patinaba, ¿sabe qué nos decía? Como Jesús. Así andaba por la casa. Esa era su emoción, que patinaba porque vio a Jesús que tenía patines. Nosotros debemos de parecernos al Señor, no en apariencia, porque ni siquiera sabemos cómo era Jesús. No hay una descripción. Podemos darnos una idea con rasgos de personas de Medio Oriente y todo esto, pero no tenemos una idea clara de cómo era Jesús. A lo que se refiere a la Biblia cuando dice que seamos como Él, está hablando de su carácter formado en nosotros. Amén. Pregúntele a algún conocido que tenga cerca, dile: ¿me parezco a Jesús? Bueno, mejor no le pregunte nada, así déjelo. Hay situaciones en nuestras vidas de carácter que tienen que cambiar. Hay tendencias de la carne en nuestras vidas. El problema con esto es que estorba la oración. Por ejemplo, una actitud que estorba es la del orgullo. Es un problema de carácter fuerte cuando una persona tiene orgullo en su corazón. Cuando no quiere que le digan nada, cuando no quiere que le reprochen nada, cuando no quiere escuchar a nadie, hay orgullo, y su carácter no es como el carácter de Cristo, y lo único que está provocando es que su oración sea estorbada. Si me acompaña Lucas capítulo 18, vemos una parábola que Jesús le cuenta a los que estaban ahí. De hecho, me gusta mucho porque Jesús en este capítulo 18 cuenta dos parábolas. La primera es la de la necesidad de orar siempre, lo que vimos la semana pasada. Y lo segundo es de personas que se creían justas por sí mismas y menospreciaban a los demás. Las dos parábolas tienen que ver con la oración. Jesús hace un énfasis tremendo en la oración, y aquí está enseñando que problemas de carácter estorban la oración. Dice la escritura en Lucas 18 versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, el que cobraba los impuestos. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Les decía a los hermanos de la mañana, imagínense que el que está a su lado empiece a orar así.
Gracias, Señor, porque no soy como esta hermana que se acaba de sentar aquí conmigo. Dios la perdone. Les enseñé una técnica en la mañana que se llama la cachetada del Espíritu Santo. Usted le hace amén, aleluya, y al que le pegó, gloria a Dios. Si alguien ora así al lado de mí, yo sí me ofendo. Yo sí me voy de la iglesia. Y aunque me manden WhatsApp, no regreso. Gracias, Señor, porque no soy como estos de aquí. Aleluya, gracias, Señor. Hermanos, el fariseo sí estaba orando. Gracias porque no soy como este publicano. Había un orgullo tremendo en su corazón. Jesús les está diciendo, son personas que confían en sí mismos, ¿verdad? Y luego empieza a echarse porras él solito, porque ni en su casa le echaban porras, yo creo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, Señor. Soy tan bueno, me merezco todo, Señor. Y empezó a tener una actitud de orgullo ahí. Pero después viene la contraparte, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos. Wow. Golpeaba su pecho y decía, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Jesús dijo, y termina enseñando esto, les digo que este hombre publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay problemas de carácter, y eso estorba la oración. Y tenemos que ver con qué carácter estamos orando. Amén. Que Dios pueda corregir y podamos parecernos más y más al Señor. Hay otra cuestión de carácter y es la falta de paciencia. Podemos volvernos impacientes, y este es un problema grave también, porque una persona impaciente se vuelve una persona desesperada, se vuelve una persona agresiva, se vuelve una persona que discute constantemente, porque es impaciente, porque no aguanta, porque no aguanta a nadie. Entonces se vuelve impaciente y se vuelve un problema de carácter. Y la Biblia dice que esto estorba las oraciones. En Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos 6, 12. Dice la escritura de esta manera: a fin de que no se hagan perezosos, no se hagan flojos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si soy paciente, entonces heredo las promesas. Puedo empezar a desarrollar una fe. Yo le empiezo a creer a Dios, pero juntamente con eso también se levanta una impaciencia, porque le creo tanto a Dios que sé que lo puede hacer, pero como no lo veo, me empiezo a impacientar en mi vida, y entonces empiezo a tener problemas de carácter que estorban la oración. Entonces tenemos que poner atención a esos detalles en nuestro corazón, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, verso 35 y 36, también podemos leer algo al respecto. Dice: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria. ¿Lo está leyendo conmigo? Es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan ¿qué? La promesa. Tenemos que tener paciencia. El carácter tiene que ser moldeado, ¿verdad? Para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Me llama la atención que la Biblia dice que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, podemos estar haciendo la voluntad de Dios, podemos estar obedeciendo en todo lo que nos pidió, pero una falta de carácter me puede estar estorbando de recibir la promesa. Tenemos que corregir lo que tiene que ser corregido y parecernos cada día más a Cristo. Amén. Y también hay otra actitud, que esto ya está más en el punto de pecado y está en la línea de pecado prácticamente. Es una falta también de carácter, y es rebeldía, desobediencia,
falta de fidelidad. Esto también es un estorbo para la oración. Si estamos desobedeciendo, no hay respuesta a la oración. Hijos, obedezcan en todo a sus padres para que tengan larga vida. Hay una respuesta a eso. Y la obediencia trae un resultado. ¿Está conmigo? Papás pueden voltear con sus hijos y pellizcarlos en el nombre de Jesús. Los hijos tienen que obedecer. Es que ¿por qué oro? Pero no siento. ¿Estás obedeciendo? Es eso. Puede que hay cuestiones de rebeldía en el corazón. Hay algo contra alguien más o contra la autoridad. La rebeldía me lleva a una falta de fidelidad. Y cuando soy infiel, hay estorbo para la oración. En Tito capítulo 1, verso 16, Tito 1:16, Pablo le dice esto a Tito: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Dicen que conocen, pero sus actitudes, su carácter, niegan conocer a Dios. Eso es un estorbo. Siendo abominables, ¿y qué? Y rebeldes, y luego dice la escritura, reprobados en cuanto a toda buena obra. Me descalifica la rebeldía, me descalifica la desobediencia para que la oración sea contestada. Eso es un problema de carácter que tiene que tratarse. Yo he escuchado gente que dice: es que yo nunca he podido obedecer a los que están arriba de mí. Es un problema de carácter que tiene que arreglarse, porque si no hay obediencia, pues siempre va a haber consecuencias a ello y va a haber un estorbo para la oración. Entonces, que Dios nos ayude. Éxodo capítulo 23, verso 20-22. Éxodo 23, 20-22. Dios le habla a su pueblo y les da una promesa. Dice la Biblia: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y luego mira lo que le dice Dios al pueblo: guárdate delante de él. ¿Y qué dice? Y oye su voz. Y luego le dice: no seas rebelde, no le seas rebelde, porque él no perdonará tu rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyes su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. ¿Quién le da gracias al Señor por esta palabra? Entonces nos está enseñando su palabra que la obediencia trae una respuesta a las oraciones. Yo debo de entender esto delante del Señor. Y cualquier situación de carácter, amados, tiene que ser solucionada en la presencia del Señor. Ya aprendimos hace algunas semanas, cuando oramos: muéstrame tu gloria. La gloria de Dios transforma nuestro carácter. Amén. Eso es lo que nos empieza a cambiar, estar expuestos a la presencia de Dios. Amén. Su carácter empieza a ser moldeado en la presencia de Dios, en ningún otro lado. No hay libro, no hay programa, no hay discipulado, no hay estudio, no hay video de YouTube, no hay video de TikTok que lo va a cambiar. Solo la presencia de Dios, y estando ahí es donde empieza a cambiar. Nuestro carácter tiene que ser cambiado en su presencia. Amén. Ahora otra fuente también es problema, y es problemas relacionales. Cuando tenemos problemas con alguien más, nuestras oraciones tienen estorbo. Este versículo se lo deben de saber los de vida discipular. Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. ¿A quién pasamos a que lo diga? Ay, sintieron frío, ¿verdad? Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con él primero. Díganlo, hermanos, ¿lo están leyendo? Pues qué, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿verdad?
Como que hasta les da miedo decirlo mal y está en la pantalla, ¿verdad? Y reconcíliate. Ahí está. Si hay problemas relacionales, nuestra oración no es escuchada. Y tenemos que tratarlos. Porque son un estorbo. Entonces, tenemos que ver. Ahora, fíjense en este pasaje, qué interesante, capítulo 5, verso 23. Dice la escritura, al estar en el altar, al estar ¿en dónde? En la presencia de Dios. Allí Dios nos muestra lo que está mal. Ahora, lo interesante de este pasaje es que dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿verdad? No dice, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y arréglalo. No, que tu hermano tiene algo contra ti. Ve y resuelve eso. Entonces regresa y presentas la ofrenda. Porque antes, eso puede ser un estorbo grande. Miren, cuando hay problemas relacionales, amados, no somos completamente libres. Cuando hay falta de perdón, no somos completamente libres. En el estudio de vida discipular veíamos, había una frase que me impactó en el libro, que cuando no perdonamos, en otras palabras estamos diciendo, Dios, tú no tienes la clave para mi felicidad, la tiene esa persona.